Entonces, nuestro presentador de hoy es Vani Ardiano. Él es consultor, especialista en incubación. Él está ubicado en Indonesia. Ha vivido en diferentes lugares del mundo. Tiene muchísima experiencia orientada a la parte técnica en las áreas en las que él ha estado trabajando. Vani, esperamos con ansia la información que tienes que para compartir con nosotros sobre la ventilación. Él es un experto en muchas cosas, además de ventilación, pero yo soy Keith Bramwell en James Way y Vani Hardiano es un consultor también con nosotros y ahora te dejo el micrófono si quieres compartir tu pantalla y estamos listos para escucharte. Gracias, Keith. Les voy a compartir ahora mi pantalla. Espero que puedan ver mi presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren en las diferentes partes del mundo. Hoy vamos a hablar sobre la ventilación. Hay algunos temas que yo quisiera abordar el día de hoy. El primero es la importancia de la ventilación para una planta de incubación. Vamos a hablar de los diferentes tipos de ventilación y cuál es su rendimiento, cómo se desempeñan. Y finalmente hablaremos del mantenimiento, algo que muchas veces se subestima cuando llevamos a cabo el mantenimiento en la planta. Empecemos entonces con la importancia de la ventilación. Como ustedes saben, cuando hablamos de ventilación, es como si fuera el combustible de la máquina, como su auto, cuando tienen un combustible de buena calidad, les va a ayudar a que su auto funcione mejor. Entonces, lo mismo sucede aquí. Como en el combustible, esperamos que la ventilación ofrece un entorno ideal para los embriones, un perfil adecuado de aire fresco para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con una temperatura y humedad ideales. El oxígeno, como sabemos, es un nutriente vital para el embrión. El consumo de oxígeno aumenta proporcionalmente a medida que se desarrolla el embrión. A medida que el embrión consume más oxígeno, produce más dióxido de carbono también. La eclosionabilidad puede disminuir 5% por cada punto porcentual de caída en el contenido de oxígeno, digamos que caiga por debajo del 21%. El dióxido de carbono es un subproducto natural de los procesos metabólicos durante el desarrollo del embrión. Los embriones más jóvenes tienen una tolerancia menor al nivel bajo de CO2. La mortalidad embrionaria total se puede producir al 5% de CO2 dentro de una máquina. Aquí pueden ustedes ver el delta de intercambio de gases, del volumen de intercambio de gases durante el periodo de incubación. Si hablamos ahora de la temperatura se convierte en una función que requerimos controlar. La temperatura ideal para una sala de incubación
va entre 24 a 26 grados centígrados o digamos que son de 75 a 78 Fahrenheit. A la parte inicial, lo llamamos la parte endotérmica, el embrión requiere una temperatura de aire más alta. Y en la fase final, que es lo que llamamos exotérmica, el embrión requiere una temperatura del aire más baja. Pueden ver ustedes aquí la producción de calor en esta gráfica. Entonces, es importante que mantengamos la temperatura ideal dentro de la máquina para tener un entorno adecuado para el desarrollo del embrión. Aquí pueden ustedes ver una ilustración con la producción de calor que genera el desarrollo del embrión. En el principio hay una menor producción de calor, pero en las fases más finales, más terminales, tenemos una mayor producción de calor. Aquí tenemos también la humedad. La humedad también es una función que necesitamos controlar. La humedad ideal para una sala de incubación está alrededor de 45 a 55% de humedad relativa en la sala de ponedoras y de 50 a 60% de humedad relativa en la sala de nacedoras. A medida que este embrión se desarrolla, se espera que la humedad interna se reduzca para tener una calidad mejor de los pollitos. En esta ilustración pueden ustedes ver la pérdida de humedad durante el periodo de incubación. En esta imagen mostramos un ejemplo de cuando tenemos una humedad muy importante en la parte exterior. Vean ustedes que las gotas azules son la humedad exterior y la humedad interna del huevo es la amarilla. Cuando hay mucha humedad afuera, es muy difícil eliminar la humedad interna de un huevo, entonces tendrán menor pérdida de humedad durante la incubación. Por otro lado, también tenemos un ejemplo cuando el exterior es demasiado seco, hay muy poca humedad y pueden ustedes ver que hay muy pocas gotas azules, hay muy poca humedad en el suministro de aire y va a quitar muchísima de la humedad interna del huevo, con lo cual va a causar un exceso de pérdida de humedad durante la incubación. Esta sería una imagen de una humedad relativa ideal, digamos. No hay demasiada humedad exterior o gotitas azules y se puede remover suficiente humedad del huevo sin que sea demasiada. Entonces, cuando vemos un corte de los huevos, pueden ustedes ver que cuando hay una menor pérdida de humedad, vamos a tener una, una, una celda de aire menor y si hay más pérdida de humedad, pues esa celda de aire es mayor y eso afecta el tamaño de los pollitos. Ese tamaño de la celda de aire va a afectar y se va a representar en el tamaño del pollito. Una celda de aire muy pequeña va a causar que los pollitos sean grandes, pero muy débiles porque tienen demasiada humedad. Estos pollitos parece que no se mueven cuando los colocamos fuera de eso. No beben por la condición que ellos mismos tienen. Por otro lado,
Cuando la celda de aire es demasiado grande, los pollitos son demasiado chiquitos con condiciones de deshidratación. It will cause high mortality Hay in una alta the breeding mortalidad period in the hen house. en el periodo de crecimiento de estos pollitos, cuando ya los tenemos So fuera de la we incubadora. continue with the Vamos a pasar ahora different a los types of diferentes tipos de ventilación y cuál process. es su rendimiento. A long time ago, Hace most mucho tiempo, incubators la used mayoría de single las chamber plantas utilizaban estos heating. enfriadores evaporativos como sistemas de Currently, ventilación. with the use of a single stage incubator, Cuando teníamos estas this type of incubadoras de una etapa, este appeared. tipo de ventilación no es realmente muy popular. I mean, people move to another kind of La gente ha pasado ahora heating a system. otro tipo de sistemas de ventilación. You know, the advantage of Las ventilation system ventajas de estos sistemas de ventilación it's like low energy consumption. era pues que había un bajo consumo de energía. But as Pero, the por otro incubation lado, a technology medida que advanced, la tecnología de las incubadoras ha so evolucionado, también ha increased the evolucionado incubation machine. el tipo de ventilación Currently, para this type of satisfacer las ventilation necesidades de estas máquinas. very Hoy por hoy, rarely estas used ventilaciones se because utilizan muy it's not rara vez feasible anymore for porque ya no es deep adecuado ventilation para, at high especialmente para temperature lugares que facilities. tienen alta temperatura y alta humedad. And the other things, it will Hay not otras achieve cosas, the pues, ambient no temperature son range realmente efectivos para adequately. reducir las temperaturas en lugares muy calientes. I still found a few hatcheries Yo todavía me encuentro using por ahí this alguna planta system, que utiliza and este tipo de ventilación. the performance is also Sin embargo, pues también se podrán imaginar que su desempeño no es they got suficientemente more bueno. of chicks because of Afecta la calidad de los pollitos por la alta humedad que no pueden remover. in the following time period. En, Refrigerated a- handling unit, Posterior a the air esto, condition unit, tuvimos some las unidades de devices aire acondicionado que empezaron a facilitate utilizarse effective profusamente. temperature and Este humidity sistema management for the puede ayudar a incubation. los requisitos de temperatura Some y of them humedad de las actually use incubadoras. Este tipo de on ventilación freezing utiliza un sistema de in enfriado high de temperature apagado y facilities prendido y puede generar in the cierta lab. inestabilidad en la sala de incubadoras. A few years back, Hace we unos presented años, our nosotros first presentamos control system for the hatcheries nuestro sistema called de control Airway total para CC3. las This machine is incubadoras. Se llama like Airway laptop. CC3. It's Esto es como una planta en una built-in caja. valve Tiene for una válvula heating for moduladora para incubator calefacción, para refrigeración can y produce también para la recuperación consistent de calor, temperature que and genera humidity. una temperatura y una humedad It's muchísimo más the most estable, important mejor things controladas. Y lo about más this importante ventilation de system. este tipo de It also ventilación es que featured with the también dehumidification system. cuenta con un So sistema instead de of especially deshumidificación, like con lo cual, in the al posting igual heat que en area, los lugares donde hay muchísima humedad en el instead exterior, of nos puede ayudar humidification a for reducir the ese nivel environment. de humedad del ambiente. This machine will also provide Esta water máquina and power to también the incubator proporciona agua para las it will incubadoras utilize the y return utiliza el agua de retorno para su it will save bobina de for enfriamiento. example Entonces, boilers reduce el consumo de energía para las enfriadoras. the actual return water from the incubator will El go above sistema del agua de la incubadora 28 Celsius. de It will 24, lo puede bajar de 28 a 24 drop to grados 15 to Celsius y 18 degrees puede Celsius after caer a freeze. de hasta 15 grados So Celsius después in this de una particular feature, caída en let's la change temperatura. to 30 Para to la,
reducir la temperatura del agua, no es un trabajo entonces demasiado importante para las enfriadoras, comparado con bajar de 34 grados a 13 grados centígrados, pues realmente esto sí implica un gran trabajo para las enfriadoras. Esto no solamente ventila las incubadoras, sino que también ofrece ventilación para la sala de huevos y para la sala de procesamiento. And the other ventilation system is we call it airway module. Tenemos otro sistema que se llama Airway Modular. El modular, al igual que el It just CC3, breakdown of the CC3. es como como módulos Air handling separados unit, del CC3. boiler, and other equipments are installed Tenemos in bomba, la ventilation system. caldera, en diferentes módulos, y We can con lo say cual este more sistema extended. es mucho más flexible y ampliable, por supuesto. Next is the airway rooftop. Tenemos también el The que se airway llama unit is Airway a de small techo. Esta unidad partition es unit una unidad positioned de menor parallel with capacidad. the CC3 and Funciona CC2. muy similar al It CC3 y al modular, por supuesto, cooling coil, heat recovery for y heat and cool tiene esta unidad dentro en su interior tiene las customized bobinas configuration y todo lo que necesita, pero se puede configuration personalizar para las in necesidades de single cada room sala. two Por hatchery ejemplo, podemos then tener you will need eh, for para incubation. dos salas de ponedores y dos salas de incubación necesitarían dos unidades para cada una de estas salas. Hablando de estas unidades de techo. Here are the difference of we can see the Aquí podemos ver en la difference. gráfica, en la diapositiva, las Here we have diferencias the conventional air condition for de cuando external tenemos un aire and acondicionado convencional external system managed by the airway system. que está You can see the picture on the comparado right side. con un Airways S3, ustedes ven que a Humidity la derecha la temperatura cambia constantemente range between entre 17 17 y 23 grados times Celsius. more. Y incluso en ocasiones hay picos más altos o más bajos. Blue La color humedad, que es el is color temperature azul, swinging. también varía constantemente. But in the left side, Sin embargo, en la it's gráfica de abajo a la more izquierda, pueden ver que es straight up muchísimo más blue color is estable. the humidity. El azul es la humedad y la amarilla es la temperatura. Next is the comparison En with este the caso vamos a traditional incubation. comparar la sala de incubación. On the right side, there are En la two gráfica temperature recorded, but it's without de the arriba a la derecha tenemos el típico aire the acondicionado temperature convencional. swinging La between temperatura ven que 21 to también 29 varía Celsius. entre 21 y 29 grados You can see Celsius. the left side. It's Y a little vean bit swinging, but cómo between en la gráfica de abajo a la izquierda sí varía, pero es you see un poquito más estable. about Vean que the la temperature is gráfica, about la 23 temperatura by varía nada más entre 22 y 23 grados Celsius, here que is es mucho menos. in degrees Celsius. Estamos hablando siempre en grados Celsius. Our ventilation system also has Nuestro sistema de a registration ventilación system. It también tiene records una all parte donde se hacen todos los registros, temperature, recaba humidity, todos los datos de temperatura, de pressure, humedad, de presión fan speed, o incluso la velocidad de la so this bomba o system del check ventilador. when Así there que is an ustedes issue with pueden rastrear dónde hay algún problema en el rendimiento. here the sample data, the En yellow estos bar is datos, por humidity, ejemplo, el amarillo, la barra amarilla es humedad, la red is verde es operation, temperatura, and la blue roja is es presión de la sala plenum y pressure. la azul es la presión del plenum. But when your hatchery does not Cuando equip with la air planta no conditioning está system, equipada con un so such as sistema
de registro automático, troubleshooting. yo les sugiero que siempre tengan algún tipo de In case registro there is an manual issue with the para que powers, cuando haya un problema con el they can desempeño de la locate it. máquina, sea mucho más fácil para ustedes rastrear dónde se encuentra el problema. We continue with the maintenance. Seguimos ahora con el mantenimiento. You know what is the reason for the maintenance in our ventilation system? Se Because preguntarán por qué when tenemos que dar consistently mantenimiento a nuestro sistema de ventilación. Bueno, pues se debe a que constantly queremos the tener una temperature in the congruencia, unit una constancia o due to the consistencia en turnaround of los air valores de supply humedad, de temperature. suministro de aire A fresco que entra a consistency nuestra in planta. the Esta pressure check constancia de aire benefits fresco the nos lleva a maintainability tener una in the uniformidad incubation en environment. el ambiente de incubación. Ventilation system are Un running sistema de ventilación 24/7. normalmente funciona 24 horas al día, I know los 7 días de la many semana y casi units nunca do se detiene. very good Sabemos que hay muchas maintenance plantas de incubación que preventative, realizan muy buen mantenimiento preventivo a las like incubadoras, a pero power plant muchas de ellas and se with les olvida que ventilation. también tienen un sistema de ventilación al que tienen que darle mantenimiento. Here are the several important things in the ventilation Aquí system tenemos varias cosas importantes dentro del we sistema de should take care of. ventilación a los que les debemos de dar mantenimiento periódicamente. We start with the belt. Vamos a Not empezar all ventilation system has a belt or con polling las correas y poleas. Quizás no regulation todos los to sistemas tienen, check pero si ustedes regularly. tienen correas y poleas, es importante que las The verifiquen main con blower, cierta regularidad. Tenemos el soplador filtration, principal, duct filter, el filtro de aire, air supply los conductos system, y aislamiento, las compuertas de suministro de aire compressor for the fresco, las compresoras, refrigerated air handling unit, los serpentines de evaporación, los serpentines de circulating fluid, condensador, condenser coil, condenser fan, en los ventiladores lubrication oil, del condensador, el intercambiador del regulator fan calor for the fan, de la caldera, el encendedor y el blower, piloto de la caldera, pressure el regulator, soplador de combustión de la caldera, el regulador de regulator presión de drain gas, el for the drenaje unit, de agua de condensación de la unidad de aire to use acondicionado, air condition, uh, room or plenum exhaust fan, los extractores de aire para la Sara o verify para el the Plenum, cleanliness and the function, la limpieza y check the funcionamiento de los pump cleanliness, sensores, la limpieza del water sistema pump. de agua y el estado de las válvulas de agua. We start with the belt and pulley. Vamos a empezar con When correas you see dry y belt bandas y with poleas. Cuando irritation ustedes or vean que una inflammation, banda está replace it seca o immediately. agrietada, hay que Also, when you see sustituirla de inmediato. bone También or cuando tengan worn belt, alguna una it's polea con easy una to ranura o desgastada, quiere replace it decir easily. que se va a dañar mucho más rápido The la belt correa o la should banda. be adjusted to the right tension and Las use a correas o twist bandas adjustment se wire deben de standard ajustar a la tensión condenser correcta. tension Cada and sistema apply tiene pressure un relief estándar de tensión, pero ustedes lo pueden when sentir you need también to adjust it. cuando la deben de ajustar, It cuando should ya está be algo not too floja. tight or not No too debe loose. estar demasiado apretada ni tampoco demasiado You can floja. also check the También es voltage importante que if revisen el amperaje del the motor ampere is too high. porque les va a indicar cuando el amperaje está demasiado alto, quiere decir que la banda o la correa está demasiado apretada. The two pulleys should be aligned Las poleas to deben de estar prevent alineadas premature failure. para evitar una falla prematura. The main blower El soplador for principal the air handling unit fan en las unidades should de be ventilación visually inspected regularly debe to inspeccionarse ensure visualmente con regularidad para no asegurarnos que no se haya damage or deformado
o fins que ninguna de las aletas curvas reduction in esté dañada, supply to the porque eso ventilation. puede causar So our reducción en el sopla suministro de aire de needs las cleaning alas. to remove Nuestro soplador lo filter debemos de limpiar sticker periódicamente para or eliminar leakage. cualquier suciedad This also help estática en el borde de las reduction in aletas, porque airflow eso también in the provoca filter reducciones importantes en el flujo del aire y la capacidad que tiene esta parte de nuestro sistema para producir la presión correcta. the air filter should always clean. Los filtros de aire, por supuesto, siempre deben Um, estar limpios. in our ventilation system, there is En nuestros sistemas de a thermometer ventilación or hay manometer gauge that un check manómetro que nos indica the cleanliness of the cuál es el nivel de filters. limpieza de nuestros So when filtros the de pressure aire. going Así high, que cuando la the presión filter sube should mucho, quiere decir que the cleaning. es momento de limpiar ya nuestro filtro. Please use the air Es filter importante que that utilicen un filtro meet de aire que the cumpla specification of con your las ventilation system. especificaciones de su sistema de We need ventilación. reuse air No filter deben used reutilizar to filtros de stop aire que leaks hayan limpiado, porque esto especially va a generar if fugas. Muchas damage veces cuando limpian un damage filtro, de alguna manera se will daña be y entonces, leakage. pues va a generar alguna fuga. A leaking on the air filter will cause Una fuga en el dirt filtro de aire va a and causar que entre el polvo o la suciedad en las bobinas de las aletas y es muy the difícil air de limpiar filter una vez que entra ahí. does not meet the Un filtro de specification aire que no cumpla con las especificaciones dust también va a particles and causar que este aluminum polvo to join. entre a las aletas de aluminio y se pegue. Here are the example when the Tienen aquí dust algunos ejemplos de aluminum cuando filter. el polvo entra When it's going al deeper, filtro, cuando there entra is a más profundo, porque muchas water. veces So we need to la bobina está muy profunda. to clean it. Después es bien difícil limpiarlas porque están muy profundas y ya quedó Sometimes pegado el the polvo ahí. double filtration will be Hay ocasiones en necessary que es necesario in case utilizar una doble we filtración. insert a lot of dust. En lugares donde, por ejemplo, en el Double exterior hay filtration. mucho polvo y entonces necesitarán una doble filtración. Here are good example Aquí tienen ustedes un buen ejemplo in the de intake room la before sala de toma de aire antes de entrar a la unidad de this machine will ventilación. provide a Esta clean sala de entrada de circulation aire va a because proporcionar aire limpio a la unidad de ventilación air porque filter está equipada también con una doble filtración, como pueden ustedes observar. I have seen a customer that they also Yo he put visto algunos intake clientes room que tienen también use una sala a cell deck to bring que down utilizan un the deck temperature para bajar la because temperatura the outside temperature is porque la high. temperatura del aire en el exterior es demasiado caliente, entonces primero tratan de enfriarlo un poco But antes de que if entre minimal a la the sala. use Pero kind of recuerden que si utilizan intake room este without that tipo de entrada de aire with con el deck de celdas, more moisture, van a so tener the más humedad. ventilation system Así que el sistema de will be ventilación doing a hard job to va a estar reduce estresado para reducir la humedad. we need to check the Es importante que nosotros también revisemos los ductos. Sabemos que una planta de incubación, cuando tiene un problema de control y llega la gente, one of the va a dañar muchas cosas. aluminum flexible duct
Por ejemplo, los ductos de aluminio flexibles, The rats also catch las ratas o los roedores the también molecules. pueden también dañar If you have el aislamiento. overheating or Cuando tenemos overheating, algún problema de you fuga o de have aislamiento, energy loss. perdemos la eficiencia energética. Here are the example picture when the Aquí hatchery tenemos un monitor ejemplo de data. este chico que está revisando los ductos. Okay, next is the modulating damper. Después tenemos Damper las compuertas de actually suministro de aire related fresco to o los dampers de aire fresco. the supplementation. Normalmente son modulares, son las que modulan el suministro de aire. To Esta improve función moduladora ayuda the a generar que haya un buen flujo de aire this damper fresco is mounted hasta el equipo. inside the Estas caldera compuertas to están ensure dentro y se deben revisar constantemente para saber que están bien limpias y que funcionan the correctamente. inability to control room pressure No or poder temperature controlar el can flujo de reduce aire o la the presión hatchability and puede quality. afectar la Also, there is a need eclosionabilidad to y la control calidad de los pollitos. overheating También una presión muy alta consumption. puede generar un alto consumo de energía. The actuator that El powers the actuador damper is que mounted externally alimenta la compuerta está montado en el outside exterior, the air supply duct. se encuentra It should fuera be del conducto de calibrated suministro y to se debe de operate at calibrar the para que tenga un rango open completo to de position operación, the open position. tanto en la posición abierta como en la posición cerrada, que pueda funcionar en todo el rango completo. With the refrigerated air Cuando handling unit, hablamos de la unidad de we have refrigeración o el aire acondicionado, we have to eh, check the incluso el refrigerant enfriador, temperature necesitamos revisar constantemente because las presiones del refrigerator refrigerante, cause a lack of porque temperature for the food. esto nos va a causar que haya una menor On the capacidad de evaporators, the condenser enfriamiento. coil also En los evaporate serpentines de regularly evaporación y to ensure condensación es importante verificar que siempre estén it's limpios. quite similar with the fin coil, Es algo similar a los serpentines. but you need to be careful with the aluminum coil, the Es aluminum fin coil. Es importante Can tener easily cuidado damage con the los elementos de aluminio porque los podemos dañar. Las aletas de submarine aluminio las podemos also dañar need to keep mientras que se during limpian. maintenance. Y también durante la Remove limpieza the es contaminate importante particles quitar like suction fluid toda la if basura en needed. las aletas, porque esos son elementos muy importantes para eliminar el calor y va a reducir la posibilidad y la función Next del is the flujo de coolant. aire. So when you have Otro elemento que tenemos que revisar es la electric caldera. boiler, Cuando tenemos una caldera eléctrica, you need to check es importante revisar the heater element. el elemento de calefacción, But before talking about that, I will pero antes de hablar de remind you ello, when you have boiler in necesitamos hatchery, tener en cuenta que cuando especially ustedes tienen una for example caldera dentro de la platinum planta, incubator with the hot si water system, tienen una incubadora there should be Platinum o una sala de hot water ponedoras con agua caliente, through the esta agua area caliente va during the processing. a calentarse Where durante, it has the se temperature colocan los huevos, donde se ponen los huevos y enough to receive cuando los llevamos a la incubadora es the importante que sooner the suba la incubation temperatura muy rápido. Cuanto the more más rápido se llegue a la temperatura necesaria, the será fish mejor will y más get uniforme el a periodo longer de window. incubación. En ese caso tendrán una With the ventana de incubación más you have to corta. Con ensure una the caldera elements eléctrica tienen que water asegurarse que todos los elementos de calentamiento so funcionen the controller correctamente, also que el need to be controlador de temperatura
en una caldera eléctrica también es muy importante y que la caldera cuando baje la temperatura del agua entre en funcionamiento. Si tenemos una caldera de gas, necesitamos revisar el encendedor y el piloto, el intercambiador de calor, el soplador de combustión y el regulador de presión de gas. Cuando alguna de estas funciones falla, esa caldera o ese boiler de gas no va a funcionar. Cada fabricante de calderas les va a dar una especificación de presión de gas y es muy importante que sigan al pie de la letra esas especificaciones de presión de gas. Aquí tenemos un ejemplo de una caldera o un boiler de gas. Vean que tenemos un soplador de combustión, las válvulas piloto, el suministro de gas, el controlador electrónico, los tubos para la entrada y salida de agua. Vamos a hablar ahora del drenaje de agua de condensación. Cuando yo visito a los clientes, muchos de ellos no ponen atención a esta parte del agua de condensación. Un sistema de drenaje inadecuado va a provocar que el agua quede atrapada dentro de la bandeja de condensación. En- y esa agua atrapada muchas veces se va a mover a áreas que no queremos y puede dañar a todos los equipos, de hecho. Como pueden ver aquí en la izquierda, cuando yo abro una puerta, de repente me sale un chorro de agua saliendo de la unidad. Esta agua que está atrapada ya dañó muchas cosas dentro de la máquina. Como pueden ver, hay metal que está oxidado. En el centro, vamos a ver cómo es. Este es el típico tubo de desagüe incorrecto. El correcto es como lo ven ustedes o como debería ser, es lo que ven ustedes en la imagen de la derecha. Vamos a seguir ahora con el extractor de aire. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos de extractores de aire sucios. Muchas veces están en las salas de procesamiento o en los plenums. Cuanto más los tengamos ahí sucios, tendremos más material orgánico ahí acumulado. Y especialmente si esto sucede en los plenums, va a afectar el flujo de aire dentro de la máquina. Y sus pollitos van a experimentar esa falta de oxígeno. En los peores casos, cuando esto sucede, van a tener problemas de contaminación bacteriana. Por lo general, en los plenums hay mucha mugre o basura que se pega a los ventiladores y los extractores. Vean, hay que limpiarlos con cierta regularidad. Vamos a hablar ahora de la limpieza de los sensores. Por lo general, esto sucede en las salas de incubación, en el plenum y en la sala de procesamiento de pollitos. Un sensor sucio afecta la lectura, por supuesto, del sistema. Y cuando sucede durante mucho tiempo, pues obviamente al final va a dañar al sensor. Algo que también puede suceder dentro de su planta cuando no tienen un buen control de sistema limpio
van a tener problemas con los cableados. El cableado eléctrico o el de los sensores, se los pueden comer roedores o incluso otros animales. Y es mucho más peligroso si hay un problema con los circuitos eléctricos, porque si hay un cortocircuito, les puede quemar su planta totalmente. The water pump should be checked and cleaned regularly. Las bombas de agua debemos revisarlas y Check limpiarlas the con cierta regularidad, improper porque cooling on the un pump can increase the enfriamiento inadecuado de una overall bomba winding nos efficiency. va a dañar la bobina o incluso el bobinado de una bomba. When the pump's controlled by Cuando una bomba de agua automated variable frequency drive, está it's controlada important to check por the cooling fan always frecuencia variable, es importante que available el according to ventilador de enfriamiento siempre and esté the limpio, VFD porque si no will está limpio eventually el break BFD, itself and it's costly. se va a dañar y eso puede ser sumamente costoso. And here is the water En modulator esta valve. imagen van a ver las válvulas moduladoras de It's agua very important also y es muy importante check the también functioning que of periódicamente revisen la función de estas the válvulas. actuator, Los the mechanism, actuadores o el mecanismo de la all will be válvula in good condition. siempre deben estar en buenas Failure of condiciones, modulating valve porque will una cause falla en una pressure válvula moduladora va a of the causar system que fall. los puntos de configuración de Ensure the temperatura y humedad valve no se is in good alcancen y condition. entonces pues se afecte el desempeño de la incubación. Maintenance recording are Es muy very important. importante mantener un registro No, de las actividades de maintenance is a mantenimiento. job where nobody El sees mantenimiento es anyone una observe tarea activity. que si lo haces bien, nadie sabe bien qué A hiciste. checklist will help you Necesitamos report una lista de key verificación que nos ayude a decir issue that cuáles son las tareas que have tenemos gone que hacer as y per plan. también para demostrar que ya hiciste el trabajo correcto. A spare part replacement during La the sustitución de maintenance should refacciones be durante el recorded. mantenimiento también es algo que Ensure the debemos plan mantener of registrado, the porque esto pump te va a ayudar maintenance a tener un keep the plan de pump fully mantenimiento, stocked. de compra de refacciones y que siempre tengas One en more tu thing, inventario calibration refacciones necesarias. Y otro punto importante que tenemos que registrar es la continue using calibración. sensors. Puedes seguir utilizando los sensores, a lo mejor tienes que But sustituir un the sensor mandatory of porque te calibration das cuenta que hay un when problema en la the calibration calibración. high Cuando indicating varía maintenance demasiado, quiere decir sensor. que es importante que en ese momento sustituyas el sensor. This picture is the example En esta of imagen pueden ver maintenance ustedes un ejemplo de la lista de verificación de mantenimiento para ventilación específicamente. we come to the conclusion. Y llegamos ya al punto de la conclusión. Ventilation are very La important to provide ventilación es un tema ideal muy environment importante for the para hatchery. poder dar un entorno ideal a una Choosing planta de incubación. type of Entonces, ventilation is elegir important el tipo de ventilación to es muy provide importante para ideal poder environment for the hatchery proporcionar el in entorno ideal stable para la operation. planta y mantener un desempeño estable. Also, energy efficiency is También one la eficiencia criteria energética es uno de los criterios for the importantes efficient para ventilation determinar in hatchery. qué tipo de ventilación vamos a utilizar en nuestra planta. Maintenance of the ventilation system are El very important mantenimiento de to un avoid sistema de ventilación es muy runoff importante during para poder operation. evitar los tiempos de paro no It's important to deseables. maintain Es importante constant entonces temperature, mantener una regulating temperatura the y amount of humedad fluid constantes required y el flujo to the de aire happy requerido hatchery. con aire fresco hacia la planta. Maintenance recording will help
Registrar todos los elementos de mantenimiento will also help to manage puede ayudar al mantenimiento preventivo y también para gestionar la disponibilidad de nuestras refacciones. so that's all from me. Muchísimas gracias. Con esto termino yo mi presentación. Thank you, Vanny. Muchísimas gracias, Vani. Information there. Hay muchísima información interesante aquí. As we know, Y como todos sabemos, la ventilación es crítica para el éxito de nuestras plantas. Hemos tenido varias presentaciones en el tema porque es muy importante. Vani, tenemos un par de preguntas. Alguien de Indonesia dice, ¿cómo ajustas la humedad en áreas tropicales como Indonesia, que es muy tropical y muy húmedo? ¿Cómo lo gestionas dentro de la planta? That's what I Bueno, mentioned. eso era lo que yo les mencionaba, de elegir el sistema de ventilación It adecuado. depends on the Depende capability of de la equipment disponibilidad y de la capacidad que tenga to el reduce the equipo, humidity. si puede reducir la humedad exterior o no. how do they go? How would they go about it? What's the best way in your opinion? ¿Cuál es la mejor manera para Yeah, reducir la humedad, Vani? our ventilation system Nuestro sistema de ventilación we control the temperature first. funciona en que primero bajamos la temperatura de manera que si bajas la humedad del exterior y después calentamos con un sistema de agua caliente, por ejemplo, Proper humidity. para poder lograr el nivel de humedad adecuado. Can we use the modulating valve Podemos utilizar la válvula and moduladora to maintain a constant temperature? efectivamente para mantener una temperatura Yes, constante. yes. Sí, sí, claro. I have show you the graph that Les our muestro la system gráfica use de nuestro this sistema, modulating valve que nuestro and sistema utiliza esa válvula humidity. moduladora para mantener una humedad y temperaturas estables. On-off system. Cuando tienes un sistema de encendido y apagado, como es el aire acondicionado It depends on o the una unidad temperature. refrigerada, depende de The cooling will be on and many cuántos degrees grados will be off. vayas a tener So para some prender y apagar. system Algunos sistemas de ventilación, nosotros no podemos cambiar la temperatura diferencial para encender y apagar. En algunos sí podemos ajustar ese punto de configuración, pero en general no es muy fácil ajustar el diferencial para encendido y apagado. Y eso obviamente afecta la estabilidad de la temperatura. Alguien está teniendo una producción de 69% de pollitos. ¿Qué podríamos sugerirles? Porque obviamente no están contentos. Bueno, depende de los datos. De nuevo, cuando tienes datos registrados, como tienes registrados temperatura y humedad en las salas, puedes revisar si hay suficiente humedad, si es demasiado baja la humedad en la sala. Quizás tienes que instalar un humidificador, por ejemplo, para incrementar la humedad en una sala. Por otro lado, si es suficiente la humedad, quizás tienes que ajustar la temperatura o el perfil de las compuertas del damper para ajustar el tiempo de incubación para que puedas tener una pérdida de humedad suficiente. Tener un control sobre la pérdida de humedad. Exacto. Cuando hablabas de ventilación en las instalaciones, que sabemos que es sumamente importante, ¿qué pasa con el flujo de aire en el área donde mantenemos los huevos? ¿Cuál es? Sí, por ejemplo, en el área de almacenamiento de los huevos, cuando están esperando para entrar a las incubadoras, no preincubación, sino en donde los están esperando a entrar. Bueno, mira, la mayoría de estas salas solamente es enfriar un poco el aire de la sala
No estamos trayendo aire fresco del exterior, simplemente necesitamos recircular el aire en la sala y lo podemos controlar con el aire fresco o con presión negativa para evitar que haya contaminación. Perdón, no, con presión positiva para evitar la contaminación del exterior. La humedad se puede bajar con equipo que no sea parte de la ventilación, que tienen personas que tienen ya ventilación y quieren reducir la humedad sin tener que cambiar todo el sistema de ventilación. No es fácil reducir la humedad del entorno, del ambiente. Sin embargo, para nosotros es fácil subir o mantener la humedad al rociar agua, pero yo no sé si haya alguna otra forma de reducir la humedad sin tener un deshumidificador. En diferentes regiones del mundo hay acceso a diferentes equipos, de manera que sí hay opciones, sí hay cosas que podemos hacer fuera del sistema de ventilación, que tienen que hacer modificaciones, hacer algunos movimientos dentro de la planta para tener estos deshumidificadores o cosas así. Yo tengo un cliente que instalaron deshumidificadores dentro de la sala de ponedoras. Ayuda un poco. Entonces, sí, podemos hacer algunos arreglos en estas áreas del mundo. ¿Hay alguien que tiene incubadoras antiguas multietapas? ¿Cuál es la mejor manera? Es una planta antigua, por supuesto. ¿Cómo podemos mantener la temperatura y la presión y la humedad? Sí, yo conozco muchas plantas antiguas en muchas partes del mundo. Muchas de ellas, de hecho, están moviéndose a nuevos sistemas de ventilación, instalan un plenum, tienen una sala aislada adecuada para poder controlar la presión en la sala del plenum. Sin un plenum es complicado controlar la presión de todas formas. De nuevo, en una planta ya existente, tienen una temperatura de las ponedoras que no llega a la temperatura de las otras salas. ¿Qué recomendarías que hicieran? Hay algunas salas dentro de la misma planta que llegan a las condiciones de temperatura y otras no. No sé si estén utilizando la misma. Utilizan un mismo sistema para toda la planta. En nuestros sistemas de ventilación, nosotros tenemos opciones con un serpentín y ductos. Tenemos serpentines para enfriar y calentar, y al agregar esto podemos mantener con mayor facilidad las temperaturas en las salas. Lo que pueden hacer probablemente es implicar algo así, agregar un serpentín de enfriamiento o de calentamiento para la sala en la que lo requieren. ¿Con qué frecuencia deben hacer el mantenimiento? Bueno, obviamente todas las plantas son diferentes, pero ¿cuál sería tu recomendación para las plantas de incubación como mantenimiento preventivo? Bueno, cuando yo visito a los clientes, siempre les recomiendo que hagan una revisión mensual. Y en esa revisión puedes hacer trabajos grandes o trabajos chicos, depende, pero lo importante es que hagas una revisión mensual, porque eso te va a ayudar a mantener tu equipo funcionando y al menos de una manera estándar y funcionando bien. Hay algunas otras preguntas que vamos a abordar directamente, son un poquito más específicas.
Fanny, muchísimas gracias por tu presentación, muchísima información importante. Recuerden que todos van a recibir un PDF en un par de días para que lo puedan revisar con mucho cuidado. Incluso yo la voy a revisar porque nos diste mucha información muy interesante, porque todos sabemos que la ventilación es sumamente importante. Vani, muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias a todos los que están con nosotros. El próximo mes vamos, vamos a hablar de Avigem y vamos a estar hablando de las plantas. Gracias a todos. Nos vemos el próximo webinario de los miércoles. Gracias, Vani. Saludos a todos.